Un frasco contiene 4 canicas rojas numeradas del 1 al 4, y 12 canicas azules numeradas del 1 al 12. Se saca una canica al azar del frasco. Encuentra la probabilidad del evento dado. Tenemos 4 probabilidades de encontrar. Comencemos dibujando el espacio muestral. Entonces tenemos 4 canicas rojas numeradas del 1 al 4, y tenemos 12 canicas azules numeradas del 1 al 12. Observe cómo tenemos un total de 16 canicas, 4 rojas y 12 azules. Y dado que la probabilidad de un evento es igual al número favorable de resultados, dividido por el número total de resultados. Como estamos seleccionando solo una canica, el número total de resultados para alcanzar la probabilidad será de 16. Entonces, primero queremos encontrar la probabilidad de que el mármol extraído del frasco es rojo. Observe cómo hay 4 resultados favorables, porque hay 8 canicas. Y por lo tanto, la probabilidad de seleccionar una canica roja sería 4/16, lo que simplifica. Hay un factor común de 4. Entonces esto se simplificaría muy bien a 1/4. Que deberíamos reconocer como decimal como 0,25, que como porcentaje sería 25%. Recuerde que una probabilidad se puede expresar como una fracción, decimal o porcentaje. Aunque la mayoría de nuestra tarea pide una fracción o un decimal. A continuación, queremos encontrar la probabilidad de que seleccionemos una canica impar. Nuevamente, un número total de resultados sería 16, porque estamos seleccionando una canica de este grupo y ahora cuentemos las canicas impares. Bueno, hay 2 canicas rojas extrañas. 1 y 3 y hay 6 canicas azules impares. 1, 3, 5, 7. 9 y 11. Entonces, hay un total de 8 resultados favorables de 16. Entonces la probabilidad de seleccionar una canica impar es 8/16. Que nuevamente se simplifica. Un factor común de 8, se simplifica a la mitad, que el decimal sería 0.5. Como un porcentaje, 50%. Recuerde, para convertir de un decimal a un porcentaje, multiplicamos por 100 y sumamos un porcentaje, lo cual es lo mismo que mover el punto decimal a la derecha, 2 lugares. Y esta próxima probabilidad es probablemente la más desafiante. Podríamos usar una fórmula especial para encontrar esta probabilidad, ya que el evento de ser rojo y ser extraño no son mutuamente excluyentes, lo que significa que la canica puede ser roja y extraña. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no contar ninguna de estas canicas 2 veces. Entonces, nuevamente, estamos seleccionando una canica, por lo que nuestro número total de resultados sería 16. Vamos a contar las canicas que son rojas o impares. Observe que hay 4 canicas rojas aquí. Entonces estos son favorables. Solo los contaremos una vez, por lo que no los contaremos nuevamente cuando contamos las canicas impares. Entonces, buscando las canicas extrañas que no hemos contado aquí, hay 6 canicas azules impares. 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Entonces tenemos un total de 4 más 6 o 10. Resultados favorables. Entonces, la probabilidad de ser rojo o impar es 10/16. Simplificando tenemos un factor común de 2, lo que nos da 5/8 como nuestra probabilidad de que una canica sea roja o impar. Deberíamos reconocer esto como 0.625 como decimal. Pero siempre podemos dividir para verificar. Observe que 5 dividido por 8 es 0.625. Como porcentaje, tendríamos 62.5%. Y ahora para la última probabilidad, queremos encontrar la probabilidad de que la canica sea azul y uniforme. Entonces, para ser favorable, el mármol debe satisfacer ambas condiciones, lo que significa que tiene que ser azul y tiene que ser uniforme. Así que solo estamos considerando las canicas azules aquí. Y observe cómo 6 de ellos son pares. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Lo que nos da 6 resultados favorables. Entonces, la probabilidad de que una canica sea azul e incluso, es de 16. Simplificando, factor común de 2, esto nos da 3/8 que sería igual a 0.375 o 37.5%. Espero que hayas encontrado esto útil.